sangre es un tejido vivo que está formado por líquidos y sólidos. Su función principal es transportar oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Por ello, la importancia de donar sangre. No existe un sustituto, así que no hay nada que podamos utilizar, ¿verdad? Y dependemos de que esa sangre venga de un donante voluntario que quiera hacer ese regalo de vida. Desde principios de año se ha visto una baja en los abastos. Según el director médico del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, doctor Gerardo Latoni, se necesitan al menos 200 pintas de sangre por día y lo que se ha estado recibiendo son unas 150. Pero en días como estos, la baja ha sido drástica, con tan solo 65 donantes. Las donaciones, la gente se va de vacaciones o se van a hacer otras cosas y no vienen al banco de sangre a donar. Así que los abastos tienden a bajar durante esta Semana Santa y además de eso, pues el consumo de los productos siempre se mantiene o aumenta en estos días también. Particularmente vine para donar para el papá de un amigo. Yo soy un donante de plaquetas, que es algo que vengo aquí todos los meses a hacerlo, pero como la sangre hay que donarla cada 56 días, pues yo dejo eso para que si me llaman, pues estar disponible. Mencionó que esa baja en donantes de sangre y pintas recolectadas se verá en las próximas semanas cuando no se pueda cumplir con el suplido a los hospitales. Esto sin contar con las emergencias que puedan surgir en estos días. Podemos suplir en caso de una emergencia que no pudiéramos colectar por un periodo prolongado de tiempo, unas 2 semanas más o menos, no más de eso. Sí. O sea que entonces si no hay donantes nos podríamos quedar en un momento dado. Correcto. Sin tener sangre. Sin tener sangre. Para una necesidad de emergencia. Eso es correcto. Si no podemos colectar por un periodo, ¿verdad? Como nos pasó en María, que estuvimos una semana sin poder colectar, con nuestros centros cerrados, pues sí, no tendríamos ese producto. Y conseguir producto para traerle a Estados Unidos de igual forma. La situación no es solamente aquí. Igual tenemos problemas allá y tampoco nos pueden enviar productos de Estados Unidos. También la sangre es necesaria para otros casos, aparte de las emergencias por accidentes que puedan producirse. Todo paciente de trauma, ¿verdad? Va a utilizar todo tipo de productos durante esa emergencia. Pacientes de cáncer, que hemos hablado, requieren diferentes tipos de productos dependiendo en qué etapa del tratamiento se encuentren. Cirugías cardiovasculares, igual pacientes que padecen de anemia, pues a veces tienen que ser transfundidos con productos de sangre. De hecho, en las facilidades de Guaynabo se tienen las máquinas de aféresis, las que se utilizan para los pacientes de cáncer que necesitan plaquetas, unidades de células rojas o plasma. Está em temporada de dia de festa, pero prometo celebrar, preparar com cuida por saúde mental durante a reunião familiar. A lot of times we don't want to talk about boundaries because we think it's negative or that we shouldn't need them. But the reality is healthy relationships have very good boundaries and they're very clear and understood by both people. Terapista Jody Bouncing ha comentado que poner límite porta inconfortável, pero promete me se reconoce Kiko do novo stress. Thinking in advance, is there something that regularly happens that doesn't sit well with you or that feels like a violation? Promete com reunião familiar, laga invitado a lançar e límite. In the heat of the moment is not the time to bring it up. Because the reality is we aren't our calm, rational selves, we're emotional and we're heightened. E se não respeitar o limite, tem plan B preparado. If somebody brings something up that you've repeatedly said is off limits, you can't stop them from doing it, but you can decide that you're going to shut down the conversation or you're going to leave. Because this is really about you having peace and protecting yourself. Se le conoce como endometriosis al tejido que reviste el útero y que crece fuera del mismo y puede implantarse en distintas áreas del aparato reproductor femenino. Puede implantarse en la parte de los ovarios, en el área peritoneal, en distintos órganos. Y entonces lo que sucede es que esos implantes pequeños, cuando nosotros tenemos nuestra regla, las mujeres tienen su regla, lo que ocurre es que ese endometrio se despega y sale como sangre, pues esos implantes de endometriosis tienen también una reacción, pueden botar sangre, entonces tienen una reacción inflamatoria en el área pélvica. También puede afectar órganos como el intestino o la vejiga. Su síntoma principal es dolor durante los periodos menstruales, durante las relaciones sexuales, al orinar y puede además provocar náuseas, fatiga, depresión, ansiedad.
que es mucho dolor en la regla, dolor al tener relaciones también, pero el estadio de la endometriosis no correlaciona con la severidad de la condición. Pueden haber pacientes que tengan un estadio 4, con estadio 4 ella tiene muchas adherencias, tiene endometriosis en los ovarios y la paciente quizás tiene un dolor menstrual como cualquier otra paciente que no tiene endometriosis. O sea que no necesariamente vamos a ver estas pacientes con mucho dolor, pero es el síntoma más común. Aunque no ocurre en todas, la endometriosis puede producir infertilidad. Tiene sus distintos implantes, puede provocar adherencias y también provoca un ambiente hostil que no necesariamente permite que el óvulo pueda ser fertilizado por el espermatozoide. O sea que sí, es una de las causas más comunes de infertilidad. Al día de hoy se desconoce la causa de la endometriosis. Podría haber un componente hereditario. Lo que sí se sabe es que tiene que ver con la producción de estrógeno. El tratamiento se basa mayormente en el manejo del dolor y si está buscando un embarazo, la cirugía. En una de las laparoscopías se puede remover lo más que se pueda de esos implantes, también se pueden remover las adherencias. No necesariamente los vas a ver todos porque depende del estadio y cuánto tiempo lleve la endometriosis, pues se ven algunos y otros no se ven. Pero esa cirugía, cuando se busca para propósitos de fertilidad, lo que se trata de hacer es eliminar los mayores implantes de endometriosis para poder eliminar ese ambiente hostil que existe dentro de la mujer para poder tener un embarazo. Durante Dia de Fiesta, uma pessoa pode subir 1 para 2 quilos. Dr. Gis Barcamontes, de Mayo Clinics, ha comentado que a maioria de pessoas não perde peso aqui. Puts us at risk for problems such as diabetes, heart disease, hypertension, some types of inflammatory problems such as even some cancers. Mantener peso saudável durante Dia de Fiesta porta algo difícil. Stay on your focused mealtime plans, which means if you have breakfast, have your breakfast. Stick to your lunch. Try not to overindulge and skip meals. Algum tips está? Pone límite a bebida de suco e álcool. Guarda hacer ejercicio, por lo menos gana 10 minutos por mes o después de fiesta. Controlar o nivel de estrés. Ya que ahora no se siente estrés, no tiene tendencia de comer más rápido. Have a small plate to place the food on rather than doing the eat and peck method. You tend to eat more calories with that. Having a smaller plate may help to kind of limit those calories. You're typically going to be more conscientious of what goes in your mouth, and plus, what goes in your mouth, you must enjoy. Es lo más reciente que se tiene dentro de la tecnología láser y es un aparato del tamaño de un celular que brinda un tratamiento terapéutico para tratar el dolor que se produce por la inflamación en el cuerpo y así lograr una mejoría o sanación de manera no invasiva. Lo que significa que el largo de onda es mucho más bajo de lo que es común. La magia que posee esta tecnología es que es el único láser verde-violeta aprobado por la FDA. ¿Qué hace? Esto es un proceso que se lleva a cabo, se llama fotomodulación. ¿Qué hace esta terapia? Lo que hace es que estimulamos la célula. A nivel celular, a nivel de productos metabólicos, lo que hace el fotón, vamos obviamente pues a esas mitocondrias que son las responsables de lo que uno estimula con esta tecnología. Con estos bajos niveles de luz se estimula además la circulación y oxigenación, permitiendo acelerar el proceso de recuperación y sanación entre las lesiones o molestias que este tratamiento ayuda incluyen. Todo lo que tenga que ver con procesos inflamatorios, espasmos musculares, fibromialgia, túnel carpal, etcétera, etcétera. Es una técnica que es bien innovadora y no es algo invasivo, el paciente está súper cómodo, no vas a sentir nada cuando le aplicas la terapia. Y eso al paciente le encanta porque está bien cómodo, no sientes dolor, no sientes hincadas. También puede usarse en ligamentos rotos o lesionados, rigidez y dolor muscular, promoviendo una regeneración celular. A nivel de tejidos, lo que hace es que reparas y regeneras. Por ejemplo, un tendón. Tenemos un pequeño desgarre o tenemos una inflamación. Lo que hace el láser, penetra la célula, específicamente a un lugar en el citoplasma que se llama las mitocondrias. Y esto lo que hace, este proceso que se llama estrés oxidativo, es lo que nosotros queremos obviamente bloquear. Y el láser lo que hace, interactúa específicamente en esa área donde hay inflamación. Bien, pero bien efectivo para bajar en inflamaciones. Y ese es uno de los propósitos grandes de lo que hace el láser. Es bajar en inflamación, que es el peor enemigo del dolor.
Dependiendo de la condición y su severidad, es el tiempo que se aplicará el láser, pero en su mayoría no toma más de 5 a 10 minutos de terapia, ya que el láser trae programado intensidad y duración para cada condición. El aspecto inflamatorio automáticamente ya está seteado para unos 5 minutos con las frecuencias que son indicadas. ¿Qué hace esto? El paciente fibromialgia tiene muchos problemas en inflamación, especialmente en la espalda y las extremidades. Le aplicas el área que vamos obviamente a tratar y 5 minutitos la máquina misma te dice a ti, hasta aquí paramos. Y puede combinarse con los ajustes quiroprácticos para que la recuperación sea una completa. Sali a fo e tu montiche solo por ajudar nos corpo a receber vitamina D. Como também vou por consumir vitamina D de diferente comida. Ora, nós não absorver suficiente vitamina D é por impactar nossa saúde. Skeletal issues, muscle function issues, immune system compromise, potential links to chronic diseases, and mental health effects. Sintomas para deficiência de vitamina D tá cansaço, dolor de músculo, debilidade no hueso e cabo de base. Se você preocupar para sobre aquele botinho de deficiência, por visitar o doutor de casa para diagnóstico mais seguro e sabe opções de tratamento. The 25-hydroxy vitamin D blood test is the most reliable method for diagnosing vitamin D deficiency. E se você tem deficiência de vitamina D, come comida que contém vitamina D, por exemplo, pescado, leite, mocho e queijo. E toma quantidade saudável de solo ou suplemento dietético por ajuda. The recommended daily allowance for most adults is 600 to 800 international units, but some individuals may require higher doses, especially if they're deficient. It's important to follow your healthcare provider's recommendations and guidance because high doses of vitamin D can lead to toxicity. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Banstop está aqui. Por favor, steriliza e castra vossa mascota. Mainta turja luna jaranson e jabiarna di nuevor pa Sonori Mainta. Síguenos riba YouTube di Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud. Salud. Nos Mainta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.
Se le conoce como trastorno del espectro autista o TEA por sus siglas a discapacidades en el neurodesarrollo del cerebro y que pueden verse en edades tempranas, ya que presentan problemas de comunicación, conducta y de socialización. La base biológica, ¿verdad? Y que impacta el desarrollo de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Cuando hablamos de lo verbal, estamos hablando de palabras, oraciones, de la conversación. Cuando hablamos de la parte no verbal, estamos hablando de gestos, del lenguaje corporal. Y además afecta la conducta, ¿verdad? Hay una conducta estereotipada, podemos verlo en movimientos estereotipados, podemos ver habla estereotipada también, que se conoce como ecolalia o la repetición inmediata de lo que decimos, o puede ser diferida, que es que traen un parlamento que ha escuchado anteriormente y lo traen a un contexto que no es apropiado, por decirlo de alguna manera, y que además presentan rituales rígidos y intereses restringidos. Los que presentan este trastorno pueden tener diferentes maneras de aprender, moverse o prestar atención. Por eso el diagnóstico envuelve a varios profesionales, porque no existe una prueba médica como un análisis de sangre. Se hacen pruebas psicológicas, se hacen pruebas del habla, se hacen pruebas en el área de terapia ocupacional y pueden necesitar otro tipo de evaluaciones. Por eso el proceso de evaluar y diagnosticar una persona con autismo es un proceso que hay muchos profesionales envueltos, ¿verdad?, para poder llegar a ese diagnóstico y ver cuál es la funcionalidad y cuáles son los niveles. El autismo tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y están clasificados por el tipo de apoyo que va a necesitar esa persona para poder ser funcional. Eso quiere decir que el espectro autista va desde leve, moderado a severo. No existe una causa, pero sí se han identificado factores de riesgo que pueden incrementar las posibilidades de que un niño tenga TEA, como son los ambientales, biológicos y genéticos. Puede haber una combinación de una predisposición genética y un factor ambiental que provoca el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, la prematurez es un factor de riesgo para autismo, y nosotros en el 2000 éramos el territorio norteamericano con mayor prevalencia de prematurez. Podemos hablar sobre los plásticos, porque interesantemente lo que se ha encontrado, por ejemplo, es que el plástico en el cuerpo no es solamente las botellas de agua de plástico, todo lo que tiene mucho olor es plástico. Todo eso una mujer embarazada podría aspirarlo a su cuerpo, y esto es un estudio que se ha hecho en consorcio con la Escuela Graduada de Salud Pública. El plástico tiene la capacidad para mimetizar la hormona que provoca el parto prematuro. En muchos casos, estos pueden educarse y aportar a la sociedad. Que al contrario, que hablan bastante bien, y pueden seguir instrucciones y pueden desarrollarse funcionalmente como cualquier otro niño en una sala regular de clases con una supervisión, ¿verdad? Y pueden ser funcionales en el trabajo, pueden ser exitosos. Tenemos historia de personas, ¿verdad?, adultos con autismo que tienen sus empresas y que pueden llevar a cabo ejecutar diferentes trabajos. Per il 17 anno consecutivo, il Diet Mediterraneo ha ganato il titolo di miglior diet, secondo US News and World Report. The Mediterranean diet really is one of the very, very best. And the reason is because it's so clinically proven to have positive health outcomes. Dietista Julio Sampano ha comentato questo stile anche di come lo può ridurre l'infiammazione e lo può aiutare a prevenire alcune malessere. Il diet anche sta enfocando in pan brain, frutta e verdura fresco, extra virgin olive oil, aguacate, alcune sorte di pinda e pescado. E non come nada di comida processata. Lastly, we really limit things like dairy. So can have a little bit of cheese on the Mediterranean diet, but it's really just kind of a dusting, just to add some flavor, but not the foundation of a meal. And it shouldn't really be consumed every day. Também é importante para comer porção chiquito e ter balance de cada elemento de botelho de comida. E se você beber álcool, preferível consumir bem agora. No alcohol is better than any alcohol. We have found to be true when it comes to health outcomes. But if you are going to drink, really stick to that red wine.
No es un estilo de vida, es un horario. Así que el ayuno intermitente es un tipo de alimentación restringida en el tiempo, lo que implica saltarse, adelantar o retrasar una comida de principio o al final del día. Dos tipos de ayunos intermitentes, porque hay uno que es el 16, que es 16 horas comiendo, 8 horas sin comer, y entonces también tenemos el que es 2 días a la semana en ayuno total que no comes, los otros días sí comes, pero hay días que tú vas a comer 24 horas nada, pero los otros días entonces comes normal. Hay otro tipo de ayuno que entonces vas a estar 2 días comiendo 500 calorías. Hay muchas variantes. Aunque para muchos el ayuno intermitente le puede ayudar a bajar de peso, sobre todo esa grasa corporal, lo que podría ser de beneficio, pero si la persona tiene condiciones de salud, hay que tener cuidado. Lo malo es que en términos del método que utilizas, pues pudiera haber una desventaja, unos riesgos, unos peligros. Por ejemplo, una persona diabética que esté practicando ayuno intermitente me preocupa. ¿Por qué? Porque estar tantas horas sin comer le puede experimentar bajones de azúcar, la hipoglucemia. Entonces, también una persona que esté muchas horas sin comer, pues tiene el riesgo de que entonces el cuerpo comienza a compensar. Que entonces ahora el cuerpo visita el hígado para buscar glucógeno, glucosa almacenada en el hígado para mantener los niveles de azúcar bien. Pero entonces ahora el páncreas le preocupa y produce insulina para bajarlo. Luego vuelve otra vez a visitar el hígado para subir azúcar, pero la persona está tantas horas sin comer que vuelve el páncreas y toda esta compensación a la larga pudiera degenerar en una diabetes. Otro problema que puede traer son desórdenes alimentarios. Entonces la persona comienza a tener ansiedad, y en Puerto Rico hay mucha ansiedad, como que no voy a poder comer en este horario, todavía me faltan 3 horas, entonces desarrolla una relación no saludable con la comida. Entonces en este caso puede desarrollar anorexia, bulimia, el atracón, el binging, que es que está esperando el momento, ya puedo comer y ahora se desata un frenesí donde una persona, Luz Nereida, con el atracón, puede comer 4.000 calorías en una sentada. Y ese es el atracón. Y hay personas que están practicando su ayuno intermitente y cuando llegue el momento de comer, se desbocan. Lo recomendable es comer saludable e incluir los grupos de alimentos necesarios que aportan minerales, vitaminas y nutrientes. De un buen desayuno. ¿De qué manera? Siempre vas a tener tu proteína, vas a tener la fruta y fíjate que 2 carbohidratos que sean integrales es una excelente alternativa, es el grupo que te da energía y evita que por la noche el cuerpo esté pidiendo azúcares. No hay dietas mágicas, lo importante es orientarse, qué es lo que cada uno necesita. Ora ta trata di detectar cáncer, tipicamente patologen tawa que muestran amba un microscopio para ayudar a determinar un diagnóstico. At our institute, we've launched a digital pathology program, which allows us to convert that class slide into millions of pixels, which can be reviewed remotely by a second pathologist. Dr. Anil Parwani ha comentado que una test una tecnología nueva que incluye inteligencia artificial, donde usa algoritmos para detectar y clasificar el cáncer. When we are detecting cancer using glass slides under the microscope, we are limited to how many people can see it, how many people I can consult with. But once it's in a digital format, not only can an expert review it, but we can then apply artificial intelligence algorithms to detect cancer. Dr. Parwani explica que el algoritmo puede detectar algún tipo de maleza, como por ejemplo cáncer de próstata o cáncer de pecho. Y no solamente detectar el cáncer, pero también determinar cómo el cáncer está presente en la biopsia, como también por proveer información para ayudar con el prognóstico de maleza. So, we are in a very exciting time in diagnostic pathology because we have all these new tools available to us which can help oncologists, which can help cancer patients like never before.
La espiritualidad no necesariamente significa religión, sino es más bien una expresión de las formas en el que el ser humano puede construir esperanza, integridad, armonía, lo que hoy día forma parte del tratamiento de las afecciones psicológicas, tratando la mente, el cuerpo y el espíritu. La espiritualidad es la vida interior, el cómo nosotros entendemos el mundo y el universo desde nosotros, desde nuestro interior. Así es como nosotros vemos la espiritualidad. Es bien importante que dentro de lo que es la espiritualidad, muchas personas la identifican como una fortaleza dentro del proceso de recuperación. Es por eso que la espiritualidad en los pacientes de salud mental es parte fundamental dentro del proceso. En un mundo complejo como el que vivimos, llenos de miedos, desafíos, alegrías y adversidades, el enfoque hoy día del tratamiento es uno holístico, donde la espiritualidad forma parte porque nos permite regular mejor el estrés hasta encontrar un mayor sentido a nuestra existencia. La espiritualidad siempre incide porque muchas personas cuando están atravesando momentos difíciles en la vida, a veces ven la espiritualidad como una falta de fe. ¿Qué está pasando en mi vida en estos momentos? Que me está saliendo, estoy pasando por un mal momento. Y ahí es donde nos tambaleamos. Y muchas de estas personas cuando fortalecen, cuando tienen esa conexión con ellos mismos, cuando comienzan a conectar con ellos mismos, es cuando comienzan a desarrollar otras fortalezas en ellos que pueden sobrellevar la situación que estén pasando en el momento. Entre los hallazgos encontrados, cuando se incluye la espiritualidad en la psicoterapia, se reducen los síntomas depresivos, en el manejo de la ansiedad y el estrés, se logran momentos de calma, introspección y aceptación. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de crisis, nosotros dudamos de esa espiritualidad, pero cuando nosotros estamos en ese proceso de crisis y ya habiendo conectado, ya teniendo esa fortaleza espiritual, sí te ayuda a tener más entendimiento, a respirar profundo, a saber qué cosas yo puedo hacer para yo poder manejar la situación de forma adecuada. En estos días, busca el espacio para conectar contigo mismo. No es necesario dejar de hacer las cosas que nos gusta hacer. Lo importante es hacer las cosas que nos gusta hacer, pero dentro de ese espacio y dentro de ese proceso, sacar unos minutos para conectar conmigo mismo, para ver dónde estoy, qué quiero lograr, cómo quiero sanar, qué cosas me producen paz. Ora se trata de un grip normal, vitamina C por prevenir ou curar síntomas. Pero essa aqui tá facts ou fiction? Vitamin C is not a silver bullet. It's not gonna, be magical and get you just over this cold. Dr. Gis Bracamonte, com Mayo Clinic, ha comentado que não tem um estudo que está prueba que vitamina C por stop de vida malo. Tem algum estudo que está sugerindo que vitamina C por ajuda a aliviar sintomas, pero solamente 10%. Pero vitamina C é tão parte importante de saúde. It helps collagen formation. It helps tissues heal. It helps protein and muscle form and stay healthy. It helps your immune system work well. So that's what vitamin C does. Popo haya vitamina C de fruta não, tomate e brócoli. The average orange has about 50 milligrams of vitamin C. So an orange, a strawberry, some of that, just nature's way of getting vitamin C should be enough to sustain you. E se você quer mais vitamina C, Dr. Bracamonte está comentando que comprar vitamina C lo pode ajudar, pero está necessário para passar na doctor de casa e consultar isso aqui. Too much of anything is not a good thing. I just tell people old-fashioned time, rest, chicken soup can also be the best medicine.